Hola, buenas tardes, bienvenido a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Yo soy Tania Zubire, soy psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos. Tengo una especialidad en psicoterapia de arte. Yo soy Alejandro Zubire, soy el papá de Tania, que hacemos este programa de Tal Palo Tal Astilla. Soy psicoanalista y me dedico a la clínica en psicoterapia con enfoque psicoanalítico con adolescentes y con adultos. Y bueno, la idea de este canal, acuérdense que es como para hablar nosotros así como vaya surgiendo, ¿no? Sí ponemos un tema, pero lo hacemos así en asociación libre, como nos va saliendo con lo que vamos compartiendo juntos, es una construcción y la idea pues es irlos acompañando en este proceso, pero también el que ustedes nos puedan ir sumando sus preguntas, sus comentarios. Entonces también los invitamos a que nos puedan dejar sus reflexiones sobre lo que vamos trabajando en el canal. Si tienen alguna sugerencia de tema, pues déjenoslo ahí en comentarios para que nosotros también podamos irlos contestando poco a poco. Acuérdense que en algún periodo de tiempo tenemos después otro episodio donde vamos contestando las preguntas que nos van dejando y vamos haciendo como esta de preguntas y respuestas, un poco como lo que acabamos de tener, pero también que ustedes nos vayan enriqueciendo un poco con sus comentarios. Y entonces, bueno, en esta orden de ideas en las que va surgiendo los temas así, el capítulo pasado hablábamos de la creatividad y el día de hoy vamos a hablar sobre el arte como un recurso terapéutico, pero el arte también como recurso para la vida, ¿no? Que lo podemos trabajar psicoterapéuticamente también, pero es un recurso también para vivir así creativamente. Sí, en esta parte del arte creo que va muy vinculado a la parte de la creatividad. Ahorita que te escuchaba, que presentabas el canal, cómo surge a partir de una reflexión que teníamos de qué vamos a hacer, cómo desarrollar la práctica clínica, surge la idea del canal. Omar Vique, que dirige el canal, ha ido contribuyendo con sus propuestas. Isabel Rodríguez con la cuestión de asesorías, con aportes teóricos, y esta ha sido una cuestión, por un lado, propositivo, creativo, pero por otro lado también artesanal, de que viene de esta parte del arte, esta parte de lo que se va haciendo como una habilidad, como una necesidad humana. Yo pensaría por ahí transitar la idea del arte como recurso terapéutico desde esta necesidad humana, como esta parte cotidiana de lo artesanal, para ir construyendo la parte del arte, y tú mejor que nadie, que tienes mucha experiencia y que tienes tu especialidad en el arte como recurso terapéutico con niños, que nos platicaras tu formación, de cómo se da tu formación en la parte del arte, de dónde surge esta idea, cuáles son las características, cómo lo has trabajado, y en este momento sí que tú nos alimentes y nos aportes con tu conocimiento y con tu experiencia del cómo te formaste, de dónde surge la idea de la formación y cómo has trabajado el arte como recurso terapéutico. Sí, es que creo que el arte pues lo podemos ver de diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me venía a la mente que en algún momento yo me cuestionaba cuando yo empecé como la parte de la psicología, bueno, ya antes, ¿no? Antes de la psicología, primero lo que a mí me conectó con poderme vivir así con identidad, de decir, esta yo soy, esta es Tania, fue el arte. Sí, o sea, al yo poder conectar con el teatro, fue lo que a mí me dio como la posibilidad de decir, esta soy yo, como que fue para mí un encuentro importante, ¿no? Sí. Y posteriormente ya en la carrera de psicología, yo tenía en la mente también mucho el tema de
quererse continuar con el tema del arte, ¿no? ¿Cómo seguir con el tema del arte? Y la verdad es que en México poco en ese momento se hablaba sobre la vinculación del arte y la psicología, y menos con el psicoanálisis. Exacto. Era muy poco lo que se hablaba. De hecho, si googleamos arteterapia, por ejemplo, se queda mucho de lado como nada más de pues que salga, que plasme el arte y ya, y no, eso no es nada más como el proceso psicoterapéutico como tal, ¿no? Y que eso no era lo que a mí me interesaba tanto ya en la formación, no una mera así de catarsis, ¿no? Que salga nada más desembocado en malestar, sino realmente que pueda funcionar como una parte del recurso terapéutico. Y en México, bueno, ahora ya ha ido creciendo un poco más ese campo, pero cuando yo me empezaba a cuestionar todo esto, y sobre todo del lado del psicoanálisis, me di cuenta que Freud se conectó mucho con el arte. Sí, vaya que sí. Que si Freud no hubiera conectado con el arte, el psicoanálisis no sería psicoanálisis, se hubiera quedado del lado de las neurociencias, ¿no? Se hubiera quedado de la parte de Freud científico, neurólogo. Y en el momento en el que conecta con el arte, es cuando emerge esta parte del psicoanálisis, donde dice, acá hay algo más. Y Freud era un estudioso muy culto de las artes, ¿no? De la literatura, de la escultura, de la pintura, y se iba sumergiendo mucho en toda esta parte del arte, y que lo podemos ver en sus textos. Hace mucha referencia hacia el arte, pues de la Gradiva, de Da Vinci, ¿no? Hace como mucha referencia como en esta parte del arte, y que de ahí también retomar algunos conceptos, por ejemplo, de la mitología griega, que entonces de ahí toma el complejo de Edipo. Y entonces creo que si Freud no hubiera conectado con el arte, no estaríamos frente al psicoanálisis como lo conocemos. Sí. Ahorita siguiendo, poniendo atención en lo que te escucho y construyendo en Asociación Libre, yo tengo un artículo que escribí para una ponencia que se llama Freud postmoderno. Y entonces esto del arte, justamente de cómo el arte, incluso Freud tiene un artículo sobre los poetas, cómo utilizar la terapia en este modelo poético. Y en la idea del artículo que escribí sobre Freud postmoderno, la modernidad se caracteriza por la naturaleza y por el conocimiento, y se hizo del conocimiento científico un dogma, todo desde la observación hasta la ley, pero todo debería ser comprobado y objetivo, y si no pasaba por el procedimiento del método científico no era ciencia. Entonces todo el positivismo se fue por ahí, por la cuestión de este dogma científico. Y Freud rompe la estructura, justamente Freud rompe toda esta estructura de una rigidez de la neurociencia, de la investigación, y en 1895 comienza a plantear en el proyecto psicológico para neurólogos la visión psicológica, que no solamente es la energía, sino toda la parte de la catexia, toda esa emoción que ponemos en la cuestión de nuestro componente psíquico, que tiene una cuestión neurológica. Y él en 1895 en el proyecto comienza a hablar de toda esta cuestión neurológica con las neuronas activas, pasivas, perceptuales, pero metiendo toda esta cuestión también de la catexia, iniciando un proceso psicológico en donde rompe y se mete en una dificultad en esa Viena rígida, en esos congresos médicos, hace una bulladura porque comienza a hablar de las cuestiones emocionales y rompe la objetividad del saber científico con una cuestión de la subjetividad, que habla incluso de la sexualidad. Sí. Y ante la ideología, ante la cultura, ante la rigidez científica, es tremendo.
Pero volviendo a la cuestión del arte, Freud comienza a dar los primeros parámetros de los que después Lyotard va a hablar sobre lo posmoderno. Toda la parte de la interpretación del conocimiento humano, que es el psicoanálisis, como esta parte interpretativa, heurística, hermenéutica, a partir del modelo posmoderno en donde se basa en el arte, en la interpretación. No es lo que vemos, sino lo que interpretamos. Sí. Ajá. No es el color, sino lo que interpretamos del color. No es lo que leemos, sino lo que interpretamos de lo que leemos. No es lo que percibimos, sino lo que interpretamos. Esta parte que es la parte artística y que es el centro del psicoanálisis, la parte de la interpretación. Ajá. De no solamente lo que se es, sino cómo se interpreta. No es que haya habido agresión, sino cómo lo interpretamos. Sí. El abandono, el descuido, la desatención, sino cómo lo interpretamos, cómo emocionalmente lo estamos interpretando y que eso va a generar estas diferencias individuales tremendas. Sí. Y por ahí, teniendo el aporte del arte del psicoanálisis, es eso, la parte hermenéutica, la parte de la interpretación. Exactamente, y creo que en esa parte de la interpretación y de otras formas es donde el arte puede ser un gran recurso en el proceso psicoterapéutico, porque muchas veces se piensa que si no pasa por la palabra, entonces no es psicoanálisis, ¿no? Sí. Por ahí también mucho antes se cuestionaba el de si se podía hacer psicoanálisis con niños o no. Se cuestionaba, bueno, sobre todo en los inicios, ¿no? Y que se ponía esto en tela de juicio, sobre todo porque, por ejemplo, una de las diferencias importantes que hay entre Melanie Klein y Anna Freud es que Anna Freud decía que los niños no tenían transferencia, ¿no? Sí. Y entonces Melanie Klein decía, no, sí pueden tener transferencia, y entonces Anna Freud lo dejaba en la parte del psicoanálisis de niños como en una parte de psicopedagogía, ¿no? De pedagogía como más educativo. Sí, y entonces viene esta otra ola en donde Melanie Klein dice, no, sí tienen transferencia. Wow. Y Winnicott es una parte intermedia entre las dos. Sí, él más orientado como a la corriente kleiniana, pero él hasta está en este círculo de psicoanalistas infantiles que son los intermedios entre Anna Freud y Melanie Klein. Y entonces ahí es donde Winnicott hace una aportación bien importante, porque anteriormente se decía que el psicoanálisis tampoco era para los psicóticos, por ejemplo, porque no pasaba por la palabra, no transfería, ¿no? Sí, y entonces él dice, en esto de la creatividad, dice, mientras haya un proceso creativo, hay algo que se pueda hacer. Y entonces él ocupa una técnica bien bonita que es la del garabato. Y entonces con el garabato, la producción del garabato, que es una creación que hace el analista con el paciente, hacen un garabato juntos y es la asociación libre ahí, el inconsciente emerge ahí en ese momento a partir de la producción del garabato, y entonces ahí es donde podemos darnos cuenta que hay otras formas de lenguaje, no nada más lo que pasa por la palabra, y que esas otras formas de lenguaje es lo que nos puede dar el arte, otras formas de podernos expresar, ¿no? Y que por ahí es donde justo creo que atraviesa el que sea un buen recurso para el proceso, ¿no? Yo lo ocupo dentro de mi clínica, principalmente con niños y adolescentes, por ejemplo, con adolescentes que están muy resistentes en el proceso, ¿no? De estos que vienen como de, pues mis papás me trajeron y pues no quiero estar aquí, yo no sé. El arte, como es algo propio, es algo que ellos van produciendo, algo muy íntimo, los ayuda a poder conectar no es que tenga que venir a hablarte de todo lo que
mis papás quieren que te diga, sino lo que va surgiendo aquí con el arte, ¿no? Los niños que muchas veces no tienen tanto vocabulario o tanto recurso desde la palabra, con el arte, por ejemplo, muchas veces, generalmente como se lleva a cabo el psicoterapéuticamente el trabajo con niños, es con el juego, ¿no? El que se dice es como el lenguaje también de los niños. Pero el arte también lo van vinculando mucho ellos en esas producciones. Y con el adulto, por ejemplo, con los adultos me funciona mucho también en la parte poética, ¿no? El que puedan hacer un poema sobre lo que están sintiendo. Y es un espacio de lectura también, ¿no? Tenemos un espacio de lectura y entonces en el espacio de lectura sí lo que vamos leyendo lo reflexionamos juntos. Los lunes a las 8 de la noche, el primer lunes de cada mes, también ahí si les interesa, déjenos en comentarios y les hacemos llegar toda la información, porque justo vamos leyendo textos que nos leemos comúnmente y que también nos movilizan, y que lo que este autor produce, como tú mencionas, cada uno lo va a interpretar diferente, sí, lo va a interpretar desde su propio lugar. Ese es el aporte del arte en el psicoanálisis, la parte hermenéutica, la cuestión de interpretar. No es lo que se ve, sino lo que nosotros adquirimos y queremos ver. Esta parte interpretativa, que es algo que es la esencia y el aporte del arte al psicoanálisis. Y ahí es donde yo vería la distinción entre, como lo pondrían, como el arte como mera catarsis, de que saliera, sí. Allá como un recurso terapéutico, donde ya entonces surge esta parte de la interpretación tanto del paciente como del analista, y que entonces ahí ya sí es un proceso terapéutico. Y hay una línea, Tania, que no sé qué tanto quepa en esta visión con la que tú trabajas, que es la sublimación. El arte como un recurso sublimatorio, es decir, como una forma en donde descargamos todas las pulsiones, toda esta energía agresivizada y la pasamos en un proceso elaborado, de elaboración, civilizado, benéfico y sano, a través de la literatura, de la poesía, del canto, de la arquitectura, de lo plástico, pero sublimamos. Sí. El que toca la guitarra está sublimando, el que toca el piano está sublimando, el que pinta está sublimando, el que escribe está sublimando, y que tanto también como recurso terapéutico el arte es un acto de sublimación, es un acto de pasar, de transitar esta parte agresivizada hacia una parte creativa, benéfica y sana. Sí, creo que la sublimación es un recurso que ocupa también como el yo, ¿no? Para poder sobrevenir ante estas dificultades, ante todo esto que podría resultar como insostenible por otra vía. El yo se agarra de la sublimación para hacer esta transformación del dolor hacia algo que sea culturalmente aceptado, socialmente también como que pueda externarse, ¿no? Y aceptado, recibido ante los demás. A diferencia, creo que el hecho de pintar, como a veces se escucha, ¿no?, entre los artistas, como de esta es mi terapia, el poder pintar, el poder hacer música. En el proceso terapéutico es agarrar ese proceso que se sublimó, pero darle un sentido, una interpretación. O sea, creo que sí es un pasaje, un pasito más adelante cuando ya lo haces en un proceso terapéutico. Porque no nada más es que salga como el proceso sublimatorio, ya nada más lo plasmo, sino ya juntos lo interpretamos y le damos un sentido distinto. Sí, ahorita que te escucho sobre este pasaje en el yo, en la obra freudiana hay tres distancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. El ello, lo instintivo, lo impulsivo; el yo, la parte racional, lo que tenemos conectado hacia afuera; y el superyo, toda la cuestión de las normas, de la autoridad, del deber ser. Y esta parte yoica que ahorita necesitamos fortalecer, el arte es un recurso, es un complemento, es entre más se lee, entre más se escribe,
entre más se produce, entre más se pinta, la gente está fortaleciendo, está haciendo una función yoica, está haciendo una función de fortalecer la voluntad, la decisión, la creatividad, la parte de la capacidad para poder tener estos funcionamientos yoicos que le permitan dar respuestas a la cuestión de la dificultad económica, del confinamiento, de los miedos, y que eso, en esa terapia, en ese tratar, en ese darle tratamiento a una dificultad, a un conflicto, y no quedarse paralizado, porque paralizado es cuando emerge el trauma, es cuando emerge la ruptura y te quedas escindido, quebrado, fragmentado, y entonces hay una parte de ti que quiere jalar para un lado y otra para otra, sino que tú has dicho, el arte como un recurso integrativo, de unidad, de estar completo, de no sentirse insatisfecho, de no sentirse temeroso, de no sentirse inseguro, sino el arte como este recurso integrativo yoico, que permita fortalecer esas funciones psíquicas que requerimos para vivir cotidianamente. Lamentablemente en nuestra cultura occidental tenemos todavía un predominio de la medicina en donde todo lo queremos ver a través del medicamento y no a través de estos recursos que son emocionales, que son una parte, es una realidad, y solamente hasta cuando tenemos la necesidad, ya que hasta el extremo es cuando recurrimos a decir, sí, ya cuando el médico dice, no es que no tienes nada, ya pasaste por 20,000 estudios y te dice no tienes nada de estudio emocional, es cuando, bueno, ya ni modo, el psicólogo. Cuando el psicólogo es un complemento para poderse acompañar en estos procesos. Sí. Y utilizamos técnicas, recursos terapéuticos como el arte. Exacto. Sí, que posibiliten algo, ¿no? Poder acceder a algo. Sí. Así como en el psicoanálisis, la premisa fundamental será la asociación libre de ideas, ¿no? En el arte también podemos encontrar cómo a la producción del arte nos conecta también con el inconsciente, ¿no? Puede ser una vía también que nos puede llevar a esos lugares donde por otras formas no podríamos acceder. Sí. Y entonces el arte puede ser otro recurso más para poder acceder a aquello que estaba inconsciente, y entonces a veces así sucede a la hora de la producción artística, cae el insight, ¿no? Como que dices, híjole, ya caí en cuenta de tal, al poderlo ver plasmado, ya lo puedes, lo ves, lo identificas y da eso lugar a la elaboración. Sí, claro. Ahorita que te escucho, en esta parte del arte, yo de alguien muy cercano escuché que el leer, las lecturas eran encontrar esos personajes en la lectura con quienes acompañaban. Y que iba haciendo esas introyecciones necesarias para poder transitar por la vida, una vida sana, que si no hubiera estado la lectura no hubiera tenido este recurso, y la literatura como una expresión artística que da un acompañamiento a través de los personajes, a través de los guiones, irse acompañando, irse construyendo esa introyección, y que bueno, a veces escuchamos una melodía y evocamos de esta parte asociativa también, o una canción, o vemos una película y nos emocionamos con un objeto. ¿Quién no introyectó a un artista como un objeto de idealizado? Que esas son las introyecciones necesarias para este fortalecimiento yoico, y que son recursos terapéuticos. Exacto. Recursos terapéuticos necesarios. Yo, ahorita que decías del trabajo de esta parte artística con tus pacientes niños y adolescentes, cuando yo he trabajado con adolescentes, trabajo a veces con conciertos, con videos, con películas, y entonces vamos viendo qué es lo que está proyectando. ¿Qué recupera del guión de la película? ¿Qué recupera del video? ¿Qué recupera del concierto? Y yo tenía un paciente DJ que tenía 12, 13 años, que
en la música encontraba muchas cosas, entonces nos poníamos a ver conciertos y él me iba explicando todo y a través de irme explicando decía, es que yo soy muy bueno. Ajá. Y actualmente ese niño que atendí cuando recién empezaba su adolescencia, hoy está a punto de entrar a una ingeniería en el CIME, en ingeniería automotriz, y él acaba de vender esferas en Navidad, estaba pensando que va a vender el día 14 de febrero, y a partir del arte, esta mente creativa, una mente creativa terapéutica, donde yo escuchaba a Noel Freud que los papás le decían, ¿para qué te voy a pagar si te veo nada más que te sientas con el niño a jugar carritos? Eso yo lo puedo hacer, pero no con ese sentido. Exacto. No es la platiquita de café, no es el jueguito, sino todo lo que se proyecta. En el arte se proyectan 20.000 cosas de este mundo interno. Sí. Y además habría que pensar en esta idea de la proyección, Tania, también. Exacto, sí, es un elemento importante y que efectivamente no es ni la clase de arte, no es ni la plática. No es la manualidad, no es el macramé. Una paciente me decía, definitivamente no vengo a mi clase de arte porque yo dibujo mejor que tú. Sí, definitivamente tú dibujas mejor que yo. Más bien vengo a que tú me expliques esto que yo estoy dibujando, ¿no? Y así es, porque no es la clase de arte la hará con una artista que haya sido su formación esa, ¿no? Y creo que sí es poder conectar con esto, ¿no? De poder verlo así, es un proceso de enriquecimiento en el arte para la producción también y lo que va desarrollándose en el mismo espacio terapéutico, ¿no? Y como lo hablábamos en el episodio anterior, se da el espacio del consultorio, es esa zona intermedia de lo interno, lo externo, lo de adentro, lo de afuera, es esa zona intermedia donde puede desplegar el inconsciente, y entonces ahí en esa zona intermedia es donde también se produce el arte. Sí, justamente esa parte de la producción es ese ver afuera lo que está adentro, lo que se generó adentro como una idea, como una sensación, como una emoción, como una necesidad, plasmarlo afuera en el arte, en la producción, que es un reflejo de este ser, de esta mismidad, de lo que uno es. Por ejemplo, ahorita recuerdo a un amigo poeta, Víctor Banda, que cada vez que él escribía algo decía, es que en esta parte estoy yo. En esta parte es parte de mi vida. Otro paciente que escribe novelas también en este personaje expreso lo que a mí me gustaría hacer, lo que no me atrevo a hacer. Y ahí en esta parte artística es una extensión hacia afuera del mundo interno. En este producirse es existirse. La producción, el arte como producción es una expresión de la existencia también. Exacto. Y que da lugar al ser. Que da lugar al ser, de esta cuestión filosófica del ser, de la mismidad, y que nos conecta con la otredad, con lo otro, pero de esta mismidad, construyendo la mismidad, uno se vincula, se relaciona, se establece con la otredad de una manera complementaria, y creo que eso va mucho en las relaciones de pareja. Decanta este proceso de lo individual, del arte, de la producción, de la mismidad con la cuestión de la pareja. Si uno no transita por este proceso de la mismidad en el arte como un recurso terapéutico, es difícil que uno se pueda vincular en la relación con el otro, como amigo, como compañero, como pareja, como relación social.
o humana es difícil. Tiene que hacer este tránsito de este recorrido para poder y hacer estas construcciones. Sí. Ahí está el libro de El arte de amar de Fromm, ¿no? Que el amar es un arte. El amar es un arte. Que hay que como todo arte, hay que practicarlo, 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 practicarlo. Y uno cometerá errores y uno cometerá dificultades, se recuperará, tendrá que aprender, pero perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando las cosas. Y yo me acuerdo que mi paciente que es escritor dice, es que releí lo que escribí hace 10 años, dije, qué porquería, por eso nunca me lo compraron. Y cuando uno se relee, que ese es el sentido del trabajo analítico, escucharse. Sí. Una vez leí por ahí un fragmento de una entrevista que le hacían a Woody Allen, que tuvo mucho tiempo en análisis. Decía, es que yo me enojaba mucho con mi analista que nunca hablaba, y decía, hasta que un día entendí que no me servía lo que él me dijera, sino lo que yo me iba a escuchar de mí mismo. Ese es el punto del análisis, no lo que dice el otro, porque el otro puede justificar, puede castigar, puede señalar. El otro es lo que uno mismo se dice y se escucha a través del diván, en este tránsito del encuentro con uno mismo. Por eso en el diván no hay mirada con el otro, no hay contacto ni siquiera visual con el otro perceptor, es la mismidad, es construirse, es el arte, es este arte, este ejercicio artístico. Y que estás ahí en esa construcción creativa, constante, ¿no? Dentro del consultorio, ahí estás en producción constante. Justo, bingo. Sí, qué bonito lo armaste. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio que nos dio para mucho. Sí, yo lo disfruté. Me emocionó. A mí también me gustó mucho, lo disfrutamos los dos y nos da para seguir como pensando en más cosas. Los esperamos nuestro próximo episodio. Que nos sugieran temas, que nos pregunten, que nos retroalimenten, que sean partícipes de este proyecto. Exacto, sí, ahí déjenos en comentarios si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, y entonces nosotros les estaremos dando respuesta también por esa vía. Gracias por acompañarnos, recuerden dejar ahí sus comentarios, suscribirse al canal y activar ahí la campanita para que les llegue la notificación de nuestros próximos videos.